Ahí. ¿Qué tema, La educación, que no se entienda que son funcionarios públicos subordinados al Estado y que deben acatar, en definitiva, lo que es, por un lado, un acto legislativo, lo que son actos administrativos, y esa relación es directa de subordinación. Luego tenés la relación con tu sindicato y con el sindicato haces lo que quieras de acuerdo a lo que esté a derecho. ¿Cómo te va, Conrado? Gracias por estar con nosotros, una vez más. Un gusto. El gusto mío, Rubén. Como siempre, es un placer estar contigo, con toda la audiencia. Sos de Peñarol, ¿no? Soy de Peñarol. Ayer no se encendió la luz, Siempre, pero siempre con estuvieron la ahí. siempre con la esperanza de que en algún momento nos dé alguna alegría. Bueno, siempre la esperanza es lo último que se pierde. Claro, claro, claro. Este partido yo lo vi, sí. Después jugó mejor en el segundo tiempo con los cambios, ¿no? Pero la Luz no juega mal, ¿eh? Está bien planteado como equipo. Bueno, por algo subió, viste, de la C a la B, de la B, Sí, subió enseguida. sí, sí. Bueno, Conrado, ¿qué tema de la educación, ¿no? Fíjate acá, mirá esta nota lo que dice. Está publicada en la diaria, dice, para sindicato de formación en educación, a través de becas, el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, busca transferir los dineros públicos a las instituciones privadas. ¿No te suena algo de la campaña propagandística contra la LUC? Esto no suena parecido a que se va a Sí, privatizar la educación, ¿te acordás? tal cual, tal cual. Aquellos eslóganes que llevaron adelante tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio y que quedó demostrado que eran total mentiras. Bueno, muchas de esas mentiras igualmente, viste que enseguida después de la votación y de que perdieran, que triunfara el no, eh, como que ya dejó de haber, por ejemplo, ese tipo de eslóganes, ¿no? Con el tema de la educación, de la privatización de la educación, Mm. con el tema del gatillo fácil, y una cantidad de temas que habían puesto arriba de la mesa y que parecían que se acababa el mundo y cuando perdieron después dejaron de decirlo, ¿no? Qué curioso. Pero pasa el tiempo, viste que no se conforman con ello, pasa el tiempo y reinstalan los Y temas. ahora Hacen reinstalan. Lo, eso ellos. lo que pasa es que son expertos en los relatos, ¿no? Claro. La construcción de relatos. Yo escuchaba hoy en una entrevista en televisión al representante del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, con respecto a la reforma de la seguridad social, eh, como que también quieren instalar el relato de que no hubo un diálogo social. Mm. Fíjate tú que durante 13 meses se estuvo discutiendo en una comisión de expertos integrada por el PIT-CNT, ¿no? Ah. Integrada por el Instituto Cuesta Duarte, recibiendo a una cantidad de delegaciones que tienen que ver con la seguridad social. Entonces, cuando se le retrucó por parte de los periodistas Mm. esa situación, dice, bueno, pero no es el diálogo social que nosotros queríamos. Bueno, a ver, entonces no digas que diálogo social no existió, existió. Claro. Ahora, que si a ti no te conforma el diálogo social porque tú querés que hagan lo que a ti te parece, Claro. en definitiva, no, obviamente que no es el diálogo que tú querés, pero es un diálogo, por Sí, supuesto. sí, sí, sin Entonces, duda. como que constantemente están intentando poner determinados relatos para desvirtuar las situaciones. Sí. Así que bueno, yo confirmo con este ejemplo lo que tú estás diciendo. Sí, sí, además viste que ellos no entienden que tienen que acatar los actos administrativos y legislativos de un gobierno. Hay que acatar la autoridad, además, porque en el caso de la educación, pero el caso también del BPS. Y bueno, son funcionarios del BPS subordinados administrativamente al Estado. Yo ayer escuchaba a una funcionaria del BPS, pero que integra ONAJPU, ¿no? Entonces decía que no están, como tú decís, pero no están conformes con la manera como el gobierno consultó a los distintos sectores sociales. Ellos hablan de los colectivos sociales, y que ellos tienen una experiencia de 30 años, que se tendría que haber consultado. Y yo me decía a mí mismo, hablando como un loco, quizás ya la vejez te lleva a eso, yo le decía, pero señora, usted no entiende que es una funcionaria pública subordinada al Estado y que debe responder a lo que el gobierno, que es la autoridad del Estado, le dice que va a hacer. Porque si no sabes en qué estamos en una situación de desobediencia permanente al gobierno, a las autoridades del Estado. O Lo sea, que no pasa, lo admiten que, el principio de autoridad. Lo que pasa es que es muy claro que hay determinados principios democráticos que no quieren aceptar, ¿no? No. No quieren, a ver, están en la democracia cuando les sirve la misma porque la utilizan para poder llegar al poder y poder hacer lo que ellos quieran.
pero digo, cuando ellos pierden, la democracia es así, la democracia establece que la voluntad del ciudadano se plasme, se verifique a través de una votación secreta con todas las garantías, y una vez emanado la voluntad soberana, que es la voluntad de la mayoría, por supuesto, con mecanismos para que las minorías puedan controlar, para que las minorías también puedan presentar sus proyectos, pero hay un momento que la democracia lauda, decide. Sí, Y eso se tiene que aceptar. Si no se acepta, entonces no se es demócrata. Esto es muy claro, ¿no? No seguro. se es demócrata. Entonces la democracia es para cuando uno gana como para cuando uno pierde. Y no se es demócrata y no se es republicano, porque no se No están ser reconociendo republicano, que son los poderes del Estado, ¿no? O sea, no se dos, reconocen actos administrativos de un poder como el Ejecutivo, no se reconocen actos legislativos del Poder Legislativo, no se reconocen competencias no, no. exclusivas del Estado. Están en un Este, grave error, ¿no? Realmente. es tremendo. Bueno, pero es práctica, es en parte la práctica que vienen desarrollando Sí. de desgaste, que hemos hablado tantas veces en tu columna, en esta columna, de desgaste, de tratar de erosionar. Si uno dice A, ellos van a decir B, a Sí. pesar de que por momentos ellos dijeron A, como por ejemplo, vuelvo a decir, la reforma de la seguridad social. ¿Cuántas veces escuchamos al ex ministro Astori decir la necesidad de una reforma? Mm, Pero cuando llega el momento de la reforma, que no quisieron hacer ellos, mm, le buscan la quinta pata al gato, ¿no? sí. Entonces, estas son las situaciones Hay una princesa por ahí atrás. hay una princesa que quiere intervenir en esta discusión Sí, sí, ya y veo, que, ya veo. de a poco se va metiendo en las cuestiones, bueno, de lo público, ¿no? Porque me escucha hablar y me hace algunas preguntas con 5 años, así que imaginad lo que nos Sí, espera. sí, no, no, vienen que vuelan, o sea, son impresionantes. Sí, sí, impresionante. Absorben como una esponja todo, ¿viste? Es espectacular. Bueno, Conrado, Impresionante. ¿querés ¿Sabés que seguir con el tema de la reforma de pronto? hay cosas muy importantes, Rubén? Las reformas que tenemos pendientes, ni que hablar, entre ellos la de la Seguridad Social, con algunas modificaciones Ujú. que se hicieron y que seguramente se van a hacer en tratamiento parlamentario, porque los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo no pueden venir a tapa cerrada. Digo, le haría mal al Parlamento Ah, que vinieran a tapa cerrada. Entonces, siempre tiene que haber una instancia en la cual se termine de estudiar todas las variantes que puede dar la interpretación de determinados artículos, ¿no? claro, Entonces, claro. por eso es fundamental. No Tenemos la hacer lo que hace reforma de la... Carolina Cose con la Junta Departamental, por ejemplo. Eso está en la tapa del libro. Bueno, eso ni que hablar. Entonces, tenemos la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, tenemos por delante ver qué se hace con el tema de la ley de medios, que sigue Mm, trancada en Comisión de Industria de Cámara de Diputados, tenemos la ley de financiamiento de partidos, que tenemos que apretar el acelerador, hay proyectos de ley importantes, ahora está el de juego online en la Comisión de Hacienda, mm, eh, que es básicamente la posibilidad, obviamente, que los casinos que están establecidos puedan brindar servicio de juego online, que tiene sus complejidades, por ajá. supuesto, y que tiene que ser tratado con mucha responsabilidad. Ya tiene media sanción en el Senado, ahora están diputados y estamos discutiendo. Pero más allá de todas estas reformas que todavía, bueno, que se están impulsando y que todavía no han sido aprobadas, te cuento y le cuento a la audiencia, en el día de ayer tuvimos un evento académico, de talante netamente académico, con, la verdad, un peso pesado como es el economista Ricardo Pascale, Ajá. profesor economista Ricardo Pascale, que como tú sabes, él lanzó un libro, presentó un libro ya hace un tiempo, que se llama El freno al impulso, Ujú, y que nos invita a pensar el futuro, ¿no? mm, Ese futuro que en verdad ya lo tocan países desarrollados, ¿no? Y que a nosotros nos cuesta tanto salir de nuestra zona de confort. Al mismo tiempo, invitamos también a un CEO de una empresa uruguaya que ha tenido un éxito relevante a nivel internacional, que es Simple Tech. ajá. Invitamos al CEO de esa empresa, que se llama Matías Michelis, y ayer lo que hicimos en ese evento fue tratar de poner las luces largas, ¿no? Porque estamos embarcados siempre en lo cotidiano, Sí. en la coyuntura, en los debates políticos, y pocas veces nos tenemos el tiempo de sentarnos y ver hacia dónde tiene que ir el Uruguay en materia de, sobre todo tecnológica, en Ajá. materia de innovación.
en materia de cómo promocionar a los emprendedores, cómo darles Ajá, el impulso a los emprendedores para que desarrollen la economía. sí, claro. Entonces, de eso se trata. El Uruguay muchas veces peca, los uruguayos somos conservadores, eso es una de las Sí, características sí, principales que tenemos en su mayoría, pero tenemos que intentar salir de la caja para ver lo que está haciendo el mundo y sí. cómo nosotros nos podemos adaptar rápidamente a él para que nuestro país se desarrolle, la economía del Uruguay se desarrolle, para que haya más empleo, para que el conocimiento de los que producen los jóvenes no Sí. termine emigrando a otros países para que puedan quedar acá. Entonces, ayer tuvimos una charla, la verdad, muy interesante, Ujú. hablando de estos temas, hablando de la aversión al riesgo. Los uruguayos tenemos una aversión al Ah, riesgo, sí, sentimos justamente el miedo a arriesgar y a perder y a fracasar, ¿no? sí, sí. De cómo dar vuelta a eso, cómo también a través de una educación que tiene que ser distinta, una educación formal que tiene que ser distinta, no tanto basado en conceptos más de enciclopedia universal como ha tenido tradicionalmente nuestra educación, pero que genere esos conocimientos para que nuestros jóvenes desde muy chicos tengan esa aptitud para poder crear, para poder inventar, para poder fracasar, pero luego para poder tener éxitos. Sí, tener esa endurance, se decía antes, tener esa resiliencia de tener capacidad de fracaso. Parece paradójico, pero tener la capacidad de saber que el fracaso está formando parte natural de un Eh, proceso de crecimiento, Exacto. ¿no? El fracaso es parte del Sí. éxito. ¿No viste la El frase fracaso. de Michael Jordan, que es genial, que está? El otro día fui a una librería con unos amigos y la tienen ahí estampada, no me acuerdo exactamente, pero es brillante. Dice Michael Jordan algo así como, mirá, yo por práctica cuando tiré erré 300 tiros y embocaba 20. Perdí tanta cantidad de partidos y gané tanto. Perdí tantos campeonatos. Por eso tuve éxito. O sea, había perdido mucho más de lo que ganó Michael Claro, Jordan, ¿no? claro, Es genial. exacto. Es eso. Exacto, y ese es el concepto para poder transmitir a las nuevas generaciones, pero también a las actuales generaciones para ver cómo también nosotros le damos el marco para que las nuevas generaciones también puedan impulsarse, Sí. ¿no? Entonces, estos conceptos que Qué parecen como interesante muy, eso, muy ¿eh? teóricos, No, pero parecen es muy fundamental. teóricos, pero realmente el libro, que es muy recomendable, el libro de Pascale, ¿Para qué voy a tomar nota? Espera un poquito, voy a del tomar nota. freno al Ah, impulso, nos da la posibilidad de poder pensar de qué manera poder lograr que el Uruguay se desarrolle de una manera distinta, ¿no? ajá. Que nos incorporemos a esos países que tienen justamente a la innovación como una de sus características principales. Obviamente hay que hacer mucho desde lo institucional, desde lo público, ¿no? Del sistema Iba a decir público, eso, ¿no? Este pero tipo tiene que de haber. eventos te permiten insumos muy calificados para después institucionalizar, para legislar. Por Sí, ejemplo, este tema está muy relacionado con un proyecto de reforma previsional, por ejemplo, con un sistema de relaciones laborales, por ejemplo, ¿no? Es decir, te está planteando un modelo económico de país. Si esto continúa, esta frecuencia de consultas a estas eminencias, a estos expertos académicos. Decís una cosa clara exacto. acá, Conrado, el uruguayo es muy conservador y parece que no termina de entender que vivimos en un mundo capitalista, el que se desarrolla es el capitalismo, hay que hablar claro, es la economía capitalista, economía de capitales, quiere decir economía de inversión a través de capitales de riesgo, capitales propios, privados, la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es el eje motor de todo esto y la capacidad de Bueno, desarrollo. sin todo esto que tú decís, obviamente no hay posibilidad de desarrollo y no hay posibilidad de emprender. O ¿No? sea, lo importante justamente es que la gente visualice que emprender está bien, Mm, que está bueno, el poder superarse a uno mismo y también hacer que la sociedad se supere, que es un objetivo que tenemos que buscar. sí. Entonces, yo creo que estos tipos de eventos que ojalá se pudiera replicar en muchos lugares, creo que son importantes. Digo, a ver, más allá de lo político, Hay que por hacer un eso hicimos, esfuerzo, hay que hacer un por eso esfuerzo en hicimos eso. un evento netamente académico, Mm, donde no se habló de política ni de no, no, no. política partidaria, Mm, pero es importante ver estos conceptos de gente que la verdad que la tiene muy clara, en un caso, un estudioso durante toda su vida y que ha demostrado ser un constante innovador, como es el caso de Ricardo Pascale, que es
un tipo muy polifacético, porque Ajá. aparte de haber sido presidente del Banco Central en 2 oportunidades, aparte de haber sido un docente muy destacado en varias materias en la Facultad de Economía, aparte de todo eso es artista, y es un Sí. artista reconocido. Entonces, él no se quedó en su especialización, sino que siguió buscando justamente la creatividad, la Sí. creación, la innovación. Una Entonces, cabeza él es amplia, ¿no? Sí, sí. un ejemplo de eso, y que a quien convocamos, a Matías Michelis, que está en una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con la política, por supuesto, Ujú. pero nos interesó mucho el ejemplo de esta empresa, que tú sabés que entre varias cosas patentaron la forma de validar determinadas transacciones y compras a través de WhatsApp por la voz. O sea, a través de la voz, de estudios biométricos que se hacen en la voz, Ajá. se puede verificar la autenticidad, La la identidad de autenticidad. la persona, y parece que según los estudios tiene mayor, es mucho más fiable que otro tipo de mecanismo de autenticidad, ¿no? Ujú. Como puede ser la cara, ¿no? El reconocimiento El facial, reconocimiento facial. y otros más. Está Entonces, las huellas digitales, ¿no? las huellas digitales, ellos patentaron a nivel mundial, a través de WhatsApp, hacer esto, y a través del celular lo que pueden hacer es comprar en una farmacia. Bueno, quiero tal remedio, tal Mm. cosa, ¿no? Y se valida de que es la persona, y que en definitiva automáticamente tiene una cuenta asociada, automáticamente se le debita de esa cuenta. Entonces, ellos Ujú. han avanzado mucho justamente la creatividad, y esto lo han puesto a nivel internacional y cotizan en bolsa, o sea, Sí, en Estados Unidos. sí, sí. Eh, entonces, estos son ejemplos de emprendedores uruguayos, ¿no? Un buen Entonces, ejemplo, Conrado, porque son temas muy puntuales que te hablan de capacidad de visión, de ver bien todo el contexto, la realidad, poner esas luces largas que tú decís, que nos cuesta mucho los uruguayos, que tenemos ahí las lucecitas cortas, las bien cortitas, porque como somos tan conservadores, estamos en el conventillo de la coyuntura polemista y del debate político. ¿Te gustó la expresión? Conventillo del debate político. Pero no estamos viendo ese contexto que de capital importancia. totalmente, Y totalmente. repito que esos son insumos claves, ¿no? Vos sabés que nosotros, Son, bueno, te envié un proyecto, tenemos ese proyecto, tenemos las ganas, la intención, si eso sería una bendición para todos, si se pudiera hacer un periodismo también, una entrega eminentemente técnica, consultando más a estas eminencias e instalando esto ante la opinión pública y volcando esos insumos al sistema político también. Porque sé que ustedes se es, escuchan, es, y si se escucha es una muy importante. personalidad, ¿no? Qué Sí, bueno sí, sería es escuchar muy a una personalidad importante, así, a y un Claudio Rama hablando de un modelo educativo que esté en consonancia con esos desafíos, con esas exigencias, exacto. a empresarios, ¿no? Bueno, es importante justamente los espacios que tú nos brindás, justamente para poder amplificar este tipo de cosas, ¿no? Claro. Así que bueno, esta fue una primer charla que organizamos conjuntamente con nuestro movimiento que se llama Renovación y Cambio, pero con una fundación que está Ajá. abocada a este tipo de cosas, que es la Fundación ACER. Y nos pareció súper interesante poder aportar en este sentido. Así que bueno, van a haber otras charlas pensando un poco en el futuro del país, obviamente en No el dudes mediano en plazo y en el informarnos, largo plazo, ¿no? Conrado, no dudes en darnos informe de esas charlas y que las podamos publicar también y después tomar ¿Cómo nota de no? eso. Parece muy importante. ¿Cómo Incluso no? ya te comprometiste vos solo, te pisaste el palito. Así. Con No, pero Ricardo creo que Pascale sería, ya me vas a tener que dar el sí, contacto te iba a porque vamos a decir tener que eso, creo conversar. que sería muy interesante que lo pudieran escuchar a él, Claro. porque la verdad que tiene un conocimiento de lo que pasa en el mundo y muchas experiencias vividas. El libro de él es formidable, da ejemplos concretos, y también algunas de las cosas que él vivió, por ejemplo, él cuenta a un amigo que se fue, que era italiano, que vino a Uruguay a hacer la América, ¿no? Como Que, tantos, como mis como abuelos. tantos, que obviamente lo hizo de manera forzada en aquel momento por la Segunda Guerra Mundial, Mm. que sintió que el Uruguay le daba oportunidades, que trabajando se podía superar y que podía conformar un capital. Sí. Todo eso sintió que estaba en tela de juicio sobre la década del 60 aproximadamente, un poquito más,
donde ya no vio esas condiciones que el Uruguay tenía sobre la década del 50, ¿no? Claro. Entonces, en la conversación con Ricardo Pascale le contó por qué decidió volver a Italia, ¿no? Qué era lo que había perdido el Uruguay, ese Uruguay emprendedor que él conoció Claro, sobre la década del 50, claro. obviamente nutrido de una oleada de inmigrantes que le dieron una fuerza, una Sí, pujanza muy importante, pero qué fue lo que había perdido el Uruguay en claro. ese momento y por qué luego terminamos quedando rezagados con respecto a otros países que estaban por debajo nuestro en el ingreso per cápita, Sí, medio en la cantidad del producto que significa el ingreso per por cápita habitante, claro. por habitante. ¿Por qué esos países que estaban por debajo nuestro luego, obviamente que nos pasaron y ahora realmente es muy Sí. difícil poder llegar a sus niveles? Digo, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, a partir de ahí el libro abre una cantidad de interrogantes y también propuestas. Yo creo que es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Debe abrir un montón de interrogantes con propuestas, diagnóstico y propuestas. También esas cosas explican el estancamiento demográfico, por ejemplo, el Uruguay, ¿no? Es un- ¿Cuánto tema? ese es un gran tema. El estancamiento demográfico es un Sí, gran tema y hay que abordarlo, hay que analizarlo y hay que tener políticas activas, sí. o bien para ayudar a las familias a poder tener Mm, algunos hijos más, sí, y eso obviamente tiene que haber aportes económicos, sí, sí. o tenemos que tener una política de nuevamente recibir con los brazos abiertos Ah, oleadas inmigratorias que nos permitan tener una ecuación demográfica que le permita al país ser ser viable. sustentable, ser Claro, viable, ¿no? claro, claro, sin duda, Eso es sin duda. fundamental. Y muy interesante la experiencia también del empresario, ¿no? Del CEO de Michelis, ¿no? De Michelis. Eh, Miquelis, Matías Michelis, Miquelis. Michelis. Sí, sí, porque él Sí, sí. contó justamente cómo habían arrancado con la empresa, Claro, cuáles fueron los escollos que tuvo que vencer. sí, sí. eh, un poco también lo que nos ha pasado a los que hemos cursado en la Universidad de la República, que si bien hay muy buenos docentes, en general hay buenos docentes, Hay de los malos también, ¿no? hay de los malos, obviamente, como en todo, pero hay buenos docentes. Pero ¿qué pasa con la Universidad de la República? Como que uno termina siendo autodidacta, ¿no? Sí. Uno tiene que, está desafiado a tener que salir a buscar los materiales, a tener que preocuparse, a tener que rendir Las los materias exámenes. teóricas, viste, que te decís, mira, la parte teórica me la preparo yo y rindo el examen. Y tenés que, Sí, bueno, a ver, me pasó a mí, también te ha pasado a ti, de dar sí, materias libres, ¿no? sí, sí, Sin sí. sin el arropaje, digamos, de la La tutoría institución. y sobre todo la tutoría, ¿no? El seguimiento de un docente calificado, de un equipo docente, ¿no? Todo eso es muy Entonces, importante. todo eso provoca de que sí, está bien, la persona tiene que buscarse la manera de poder superarse y hay gente que lo hace. Sí. Ahora, también hay gente que no lo termina haciendo y termina abandonando, y esa también tiene que ser nuestra preocupación, cómo dar el marco para que se sientan arropados, ¿no? Se Para bajar sientan... el grado de aleatoriedad, no dejar librado a Exacto, lo aleatorio, sino que esté mucho más cobijado, ¿no? Con el sistema educativo, el ciudadano uruguyo, es así. es Y ni que así. hablar del Por aspecto eso- de empresarial, de emprendedores, desarrolladores, que Uruguay tenga, bueno, va a tener que reordenar y reenfocarse en toda su macroeconomía y tener, digamos, una acción de Estado ordenadora de eso que estimule a los capitales, que estimule a que la gente venga, a la inmigración. Hay que reformular un montón de cosas que seguramente No, y Pascal las debe plantear en su en libro, el ¿no? tema de la innovación es fundamental el sector Sí, privado, sí, es claro. fundamental. Por eso el sector público con el sector privado tiene que crearse determinada institucionalidad que permita interactuar constantemente y que permita, por ejemplo, financiar determinados proyectos a través del sector privado. Claro, Que en definitiva eso termina repercutiendo en eventuales ganancias para el sector sí, privado, para sí, determinadas actividades. Por lo tanto, pero tiene que haber ese marco que sí, permita impulsar exacto. a los creadores, a los emprendedores, a los científicos jóvenes, Como a políticas de los Estado, ¿no? investigadores. Ese marco jurídico que sean políticas de Estado, ¿no? Claro, Exacto, claro, que le den exacto, organicidad a todo eso, que le den institucionalidad. Hay un exacto. claro ejemplo que lo vamos a hablar un ratito con Marcos Láenz, que es el Banco Hipotecario del Uruguay. Cómo está Sí, trabajando con desarrolladores privados,
también con créditos de empresas privadas para la financiación de los ahorristas, o no necesariamente ahorristas, para acceder a la vivienda. Ahí me parece que hay un ejemplo interesante, ¿no? Está De esa bueno, empatía que tiene que existir entre la actividad pública con la actividad privada, si no, no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser totalmente, amigable la relación. totalmente. Buenísimo, Conrado. Vamos a seguir con este tema porque a mí me interesa muchísimo. Es por ahí que se va, Yo, hay sé- posibilidades para el yo, país. yo sé que te interesa mucho, por eso quería comentarlo, que eso lo pasó ayer y me parecía importante comentarlo. Muchísimas gracias, Conrado, como siempre. Un placer Por conversar favor, contigo. Buen fin de semana. Cuida a esos igualmente. niños, a esa princesa, y dale buena información, porque tendremos capaz que una futura legisladora también. Sí, ¿por qué no? Cuento esta nada más, pero en lo que fue el referéndum, en el Mm. referéndum de marzo, claro, justo estaban pasando en directo los canales, estaban los canales en la casa del Partido Colorado, estaba hablando Mm. Sanguinetti, y de repente me ven a mí ahí atrás, ¿no? Entonces y empezaron, ella con la hermana que es más chiquita, Ah. decían, ganó papá, ganó papá. Claro, Entonces son sí, sí. esas cosas lindas Uf, bueno, que a que uno le trae pasa. los niños a una familia, ¿no? Son la luz de la Más allá familia, de no no cabe duda. entender lo que estaba pasando, obviamente Sí, que sentía que era algo positivo. un acto pleno de ternura propio de la infancia, ¿no? Tal Esa cual, inocencia maravillosa y bendita que son los niños. tal Gracias, cual. Conrado, una vez más. Te mando un Bueno, gran un abrazo. abrazo grande, Rubén. Saludos Igualmente, a ¿eh? todos. El doctor Conrado Rodríguez, conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los viernes. Vamos a una pausa y recibimos al vicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay.